Buenos días, mi nombre es Benchel Cárdenas, soy un estudiante de la Universidad Centenaria de Aragua en la carrera de Psicología, 11º semestre. Y en esta ocasión voy a llevar a cabo una pequeña presentación con respecto a los accidentes laborales. Ok, primero que nada, ¿qué son los accidentes laborales? Los accidentes laborales son una serie de sucesos o acontecimientos que ocurren en el ámbito organizacional o laboral y que afectan la integridad física de los individuos que experimentan los mismos. Esas dificultades o accidentes pueden afectar a mediano, a corto y a largo plazo y pueden ser cosas como inhabilitaciones e incluso accidentes fatales. Ok, algunas características es la que ya mencioné, que es a corto, mediano y largo plazo sus consecuencias, que ocurren de forma inesperada, no se pudieron prever o incluso si se previeron de cierta forma, no se esperaba que ocurriera de esa manera como tal. Asimismo no incluye o engloba lo que son heridas autoinfligidas o ni leve ni de mayor gravedad. Por ejemplo, una persona que se autoinflige un daño dentro del ámbito laboral para evitar trabajar o por alguna otra situación no está englobado entre los accidentes laborales y por lo tanto no son en este caso importantes en ese sentido. Objetivo es estudiar los accidentes laborales. Bueno, existen varios, pero como tal es identificar las causas y las consecuencias de dicho accidente. ¿Qué lo causó? Fue que el individuo se resbaló porque el suelo estaba húmedo, o porque iba corriendo, o por un descuido, o porque alguien más lo empujó, es decir, muchas consecuencias. Identificando las consecuencias, las causas, es sencillo identificar el por qué se causó como tal y prevenirlo a futuro. Ok, la influencia de la actitud, entre otros factores, en la aparición de accidentes laborales. Bueno, como tal, la actitud corresponde a la forma en la que un individuo responde emocionalmente o percibe distintos sucesos que ocurren a lo largo de su entorno, muy relacionado con la percepción, pero no es lo mismo. Una actitud positiva y cautelosa permite identificar y prever accidentes para que no ocurran, facilitando la prevención de distintos accidentes laborales. Asimismo, una actitud descuidada puede propiciar accidentes laborales que afecten su integridad física a corto, mediano y largo plazo. Ok. Ahora, la motivación y el locus de control en la aparición de accidentes laborales. La motivación es el impulso que tienen los trabajadores para cumplir con sus responsabilidades y desenvolverse en el ámbito organizacional o laboral. No obstante, el locus de control corresponde al grado de sentimiento o de percepción que tiene el individuo con respecto al control que tiene sobre los sucesos a su alrededor y los distintos, en este caso, accidentes que pueden ocurrir. Una persona que está motivada, pero es cautelosa, es capaz de prever dichos accidentes laborales. Y si posee un locus de control que no considera que los accidentes son cosas al azar o que son por factores externos que no puede controlar, va a ser cauteloso y va a evitar propiciar los sucesos que ocurren para que ocurra dicho acontecimiento fatal o acontecimiento dañino para su salud. Asimismo, la depresión y la ansiedad también son muy importantes para prevenir los accidentes laborales. La depresión es un trastorno de la conducta y también del psicológico que afecta todos los distintos ámbitos de desenvolvimiento de una persona, desde su salud mental hasta su salud e interacción social, entre otros aspectos, y lo mantiene en un estado de apatía constante, de tristeza constante y de falta de interés por absolutamente todo lo que ocurre en su exterior, porque no se sienten bien consigo mismos tristemente por muchos factores que no es el tema del video, pero que puede afectar y puede propiciar dicha situación. La ansiedad, por su parte, es una respuesta natural del cuerpo o del organismo a situaciones estresantes del entorno en el ámbito organizacional, en este caso, y que si no es tratada o abordada correctamente puede propiciar el desgaste emocional y general del individuo, generando apatía hasta cierto punto, puede llegar a causar o propiciar los accidentes laborales. Ok. La percepción y la propensión a accidentes laborales. La percepción es la forma en la que un individuo procesa la información de su entorno, la procesa, la analiza y la comprende para poder actuar en base a ella. Por ejemplo, una persona que está leyendo un libro tiene dos fases: la de sensación, donde el individuo por sus sentidos identifica que está leyendo, pero la información se procesa, ya es percepción. Cuando la información es procesada por el individuo, entiende las palabras, comprende los procedimientos del mensaje del texto como tal, ya es percepción. La percepción puede ser sesgada o puede ser parcial con respecto a un tema, y en el ámbito de
los accidentes laborales y en el ámbito laboral es muy importante tener una muy buena percepción con respecto al entorno. Si tu percepción es sesgada, es decir, parcial con respecto a un tema, tú puedes pensar, por ejemplo, que los accidentes laborales no son algo, no te van a pasar a ti, o es algo de lo que no te tienes que preocupar, o en cualquier caso las consecuencias no serían tan graves, o por el contrario te pueden beneficiar porque te dan unos días libres. Esa es la percepción y eso puede propiciar los accidentes laborales, porque lleva al descuido y a la falta de cuidado con respecto a estos aspectos que pueden causar daño a la propia persona, tanto leves como graves o incluso fatales. Ok, la resiliencia en una situación de riesgo o accidente laboral. Ok, la resiliencia corresponde a la capacidad de un individuo para enfrentar los distintos desafíos que presenten su día a día, tales como problemáticas de salud, problemáticas sociales, algún tipo de riña con otra persona, o incluso desafíos o problemáticas que se representen en el ámbito laboral. Asimismo, un accidente laboral tiene muchas consecuencias y la resiliencia emocional de una persona es lo que le permite llevar a cabo esa situación, sobrellevarla y superar esa situación. Ok. Ahora, con respecto a algo que me olvidé mencionar es con respecto a la propensión de los accidentes laborales. La propensión de los accidentes laborales corresponde al grado en que una persona es propensa a sufrir un accidente laboral. Existen varios factores como el que yo mencioné anteriormente que pueden propiciar este acontecimiento, tales como ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, falta de motivación o desmotivación como tal y falta de interés a nivel laboral como tal. Estos factores propician la aparición y el acontecimiento de dichos sucesos incluso fatales y por lo tanto es necesario manejarlos y dominarlos en el ámbito organizacional para evitar que los propios empleados sufran este tipo de acontecimientos. Ok, ahora hablemos acerca de algunas teorías que por su parte pueden abordar la motivación de los trabajadores y facilitar el control y la prevención de los accidentes laborales. Entre estas teorías de la motivación en el ámbito laboral podemos encontrar, por ejemplo, la teoría de las necesidades aprendidas de McKellar, que establece 3 grandes necesidades en el ámbito laboral que permiten fomentar la propia motivación. La primera es la necesidad de logro, la necesidad de una persona de alcanzar mayores alturas en el ámbito profesional, desarrollo profesional como tal. Luego está la necesidad de poder y reconocimiento, es decir, estar en una posición de poder donde puedas controlar y interactuar con otras personas y reconocer que otras personas te reconocen, que ven a ti como una persona capaz, una persona inteligente, una persona íntegra y que está en su trabajo debido a sus propias capacidades y habilidades como tal. Y luego está la necesidad de afiliación y pertenencia al grupo. La necesidad de afiliación y pertenencia corresponde a la capacidad o la necesidad de un individuo para integrarse en su grupo de compañeros de trabajo, socializar, tener buenas relaciones afectivas, etcétera, que lo motiven a seguir trabajando. Luego está la teoría de la pequeña necesidad de Maslow, que de forma muy somera la voy a resumir, corresponde a una jerarquización de las necesidades del individuo o del ser humano y que permiten entender cómo es posible motivar en el ámbito organizacional, estableciendo que no se pueden solventar, no se pueden satisfacer necesidades superiores sin antes satisfacer las necesidades inferiores, empezando por las necesidades fisiológicas que corresponden a dormir, comer y hidratarse como tal, cosas muy básicas y necesarias para el funcionamiento interno del cuerpo. Después están las necesidades de seguridad, ya sea seguridad o estabilidad laboral, seguridad de un sueldo digno, seguridad de un trabajo como tal, entre otras necesidades. Y luego están las necesidades de afiliación, es decir, interacción social, amistades, relaciones románticas, etc. Posterior están las necesidades de reconocimiento, es decir, que otras personas reconozcan o que tú mismo reconozcas las capacidades, autoestima que tú tienes, que tú has llegado a donde estás porque tú te has esforzado por las capacidades que tú mismo tienes, tú te aprecias a ti mismo. Luego está la necesidad de autorrealización, es decir, la necesidad de superarte en el ámbito organizacional o laboral. Y luego está la teoría de motivación de higiene de Herzberg, que establece 2 factores principales que favorecen la motivación laboral: los factores de higiene, estabilidad, salario, supervisión de superiores, etc. Y luego están los factores motivadores, que corresponden a las responsabilidades, el reconocimiento, la progresión laboral, entre otros. Luego está la teoría de equidad de Adams, que está más que todo enfocada al ámbito económico, que corresponde a que una persona que tiene una muy buena remuneración
con respecto a su trabajo, es decir, una remuneración justa con respecto al efecto o los distintos responsabilidades que lleva a cabo dentro de la organización, se va a ver motivada a seguir trabajando, mientras que por el contrario una persona que no tiene un reconocimiento monetario equivalente a sus esfuerzos no se va a ver motivada a seguir trabajando y va a afectar su desempeño profesional y lo va a hacer más propenso a accidentes laborales, enfocándolo en el ámbito de los accidentes laborales. Ahora, ¿qué es el malestar psicológico? Bueno, de forma concisa, el malestar psicológico corresponde a una serie de afecciones en la salud mental del individuo, pero que no son patológicas como tal. Afecta su desenvolvimiento hasta cierto punto, pero siguen estando en un nivel funcional. Es decir, no afecta su forma de desenvolverse, pero sí afecta hasta cierto punto su personalidad y su forma de interactuar con otros. Ahora, a nivel de las organizaciones corresponde a una serie de afecciones de salud mental que no son patológicas, pero que afectan su interacción y su personalidad hasta cierto punto sin llegar a afectar su desempeño laboral, por lo que hasta cierto punto no suele darse tanta importancia a las afecciones de malestar psicológico, puesto que no afectan como tal su desenvolvimiento laboral. Asimismo, puede que lo afecte hasta cierto punto y puede que lo haga más propenso a accidentes laborales, pero como tal, en cuanto a desempeño, no lo afecta, pues el individuo es funcional. Ok, antes que nada, una pequeña reflexión final. Podemos decir que los accidentes laborales son una serie de problemáticas que se presentan en el día a día de un trabajador. Aunque ha disminuido bastante con respecto a décadas o incluso siglos anteriores, los accidentes laborales siguen siendo una problemática precisa y que sigue aconteciendo día a día. Y por lo tanto es necesario que una organización, un psicólogo organizacional, esté constantemente monitoreando y disminuyendo y previniendo dichos accidentes. ¿Por qué y a través de qué podría hacerlo? Por ejemplo, las distintas teorías son herramientas que el psicólogo puede utilizar para facilitar la prevención de dichos accidentes. Asimismo, hay que entender que los accidentes laborales no son algo fuera de nuestro control. Hasta cierto punto pueden haber factores externos a nuestro control, pero uno mismo puede prevenirlos siempre y cuando sea cuidadoso. Si uno no es cuidadoso, si uno no está motivado, si uno no actúa de forma proactiva para evitarlo, difícilmente va a poder evitar que eso suceda. Y eso es algo necesario en toda organización. Muchas gracias por su atención. Esta fue toda mi explicación con respecto a los accidentes laborales y algunos temas en consonancia con el mismo.